quiero compartir 3 principios acerca de la naturaleza de la iniquidad. Porque esto es importante conocer tanto para usted como para mí. La iniquidad es una propensión, diga conmigo propensión, que nos acompañará todo el resto de nuestra vida. ¿Oyó bien? No es que esa sea nuestra finalidad. No es que esa sea nuestra intención. Pero esa propensión siempre va a estar por el resto de nuestra vida. Y como parte de mi vida cristiana en el Señor, yo como creyente tengo que desarrollar unas herramientas de manejo. Conocer la naturaleza de la iniquidad y cómo lograr gobierno sobre ella. Entonces, como es un elemento sumamente importante en la vida cristiana, es útil que lo dialoguemos, tengamos una comprensión correcta acerca de la naturaleza de la iniquidad, cómo nos puede afectar, por no decir destruir, y cómo lograr gobierno magistral sobre ella. Lo primero que quiero que se acuerde y nunca olvide es que Dios nos ha regalado el poder para que la iniquidad no se gobierne de nuestra vida. Wow, gracias Señor. No lo olviden. Simplemente con la realidad de que Dios nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, ya esa virtud, ese nacimiento, esa potencialidad te da a ti la oportunidad de que la iniquidad jamás te gobierne. Aleluya. Pero tiene que tener esto bien claro. Gobierno no es una experiencia que se desarrolla, adquiere o madura de manera instantánea. Gobierno es una travesía bien accidentada. El yo poder lograr gobierno sobre mis apetitos pecaminosos, sobre mis intenciones malvadas, sobre mis designios inicuos, requiere un aprendizaje. No es algo que usted obtiene por el sencillo hecho de que soy creyente y acepté a Jesús. Por eso una parte bien importante en la vida del Espíritu es cultivar y desarrollar obediencia a los designios de Dios. Porque mientras mejor oportunidad yo tenga de crecer en el ejercicio de obediencia a lo que Dios me solicita, no solamente estoy amando a Dios como Él me pide, el que me ama, mi palabra guardará, sino como resultado de esa relación voy logrando gobierno sobre mis apetitos, mis vulnerabilidades, mis debilidades, mis iniquidades. Y si logro gobierno, estoy en una posición donde la iniquidad no se apodere de mí. ¿Van entendiendo o comprendiendo esta introducción? Así que tengo 3 escrituras que elegí de manera intencional para poder plantear mi caso en esta mañana con ustedes acerca de la iniquidad. El primero está en el Salmo 51, verso 5, donde declara esta realidad de nuestra naturaleza y propensión hacia la iniquidad. Cuando el salmista declara: he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Ahí te habla de la naturaleza y la propensión de todo individuo hacia la iniquidad.
Me explico. Yo como cristiano y creyente, muchas veces tengo malos pensamientos, tengo malas intenciones, tengo apetitos corruptos, apetitos malvados, apetitos o propensiones o vulnerabilidades o tentaciones pecaminosas y sumamente fuera del orden de Dios. Por más que yo he intentado eliminar esa naturaleza, esa propensión, en ninguna parte en la Escritura yo descubro que la forma en que el Espíritu Santo me auxilia sobre esa parte corrupta que opera en mí es eliminándola. Esa expectativa no es real. Aleluya. El manejo real de esa parte corrompida que opera dentro de mí, todo lo que la Escritura declara es gobierno, gobierno, gobierno. ¿Qué significa? Usted no puede orar el hacer desaparecer esa naturaleza propensa hacia el pecado. Usted puede orar para lograr gobierno, que es muy diferente. Aleluya. Yes. ¿Qué es gobierno? La Escritura declara que gobierno en Dios significa algo como esto: crucificar el viejo hombre, desvestirme del viejo hombre y vestirme del nuevo, el hacer morir los apetitos del hombre carnal, inclusive el huir de las pasiones avergonzosas. Si se da cuenta, en ninguno de esos ejercicios de gobierno, el auxilio de Dios declara: yo voy a hacer desaparecer ese conflicto en ti, o yo voy a eliminar esa naturaleza corrupta en ti. En ningún momento usted encuentra en la Biblia promesa de un rescate de esa forma. El rescate es, según tú y yo vamos creciendo en la obediencia a Dios, te vas a dar cuenta que esos apetitos, esa propensión hacia la corrupción, va a ir perdiendo poder sobre usted. Y lo más importante es, para que esa propensión disminuya en potencialidad y no interrumpa tu estilo de vida o travesía, ese gobierno que usted construye está bien conectado o condicionado a que jamás te separes de la vida. El cual declara: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Amén. O sea que mientras yo permanezca injertado en el Señor, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis vulnerabilidades, a pesar de mis inconsistencias, a pesar de mi corrupción, mientras yo permanezca en Él, existe la garantía de que el pecado no tendrá gobierno sobre mi persona. Pero yo me desconecto de la fuente, no existe Paracleto. Esa corrupción antigua se apodera de mí. Por eso usted ve que puede encontrar individuos que se conocen la palabra de rabo a cabo, de portada a portada, pero si no hay conexión con la fuente, Jesús, es mero legalismo, es solamente palabra, pero pierden función. Y es por eso que es tan importante tener este principio claro. Para yo derrotar la naturaleza perversa que hay en mí, tengo que permanecer en Él, tengo que permanecer en Él, tengo que permanecer en Él, tengo que permanecer en Él. Sí, Señor. Amén. Lo otro es, usted y yo podemos tener áreas de corrupción en la cual todavía estamos tratando de derrotar, tratando de superar, Dios tratando de auxiliar. Y aunque usted tenga o padezca áreas de vulnerabilidad y corrupción, usted no puede quitarse de Dios.
Hay mucha gente que han logrado vencer el pecado y la iniquidad de muchas áreas de su vida, pero hay un área particular que todavía adolecen o una sombra le persigue. Y como no logran derrotar esa única área, se desilusionan de su relación con Dios, se desaniman y ponen en duda su motivación para servirle a Dios, y por causa de esa única falta cancelan todo lo demás que han logrado y se alejan de Dios. Y lo que yo quiero que usted tenga bien claro, aunque usted luche con áreas en la carne, áreas de pecado, áreas de vulnerabilidad, si lo que le queda es una sola área o múltiples áreas, nunca se quite en el Señor. El amor de Dios y su potencia es mayor que nuestra fragilidad, es mayor que nuestra corrupción. Señor, sí, Señor. Si yo voy a hablar de la iniquidad, tengo que hablar de Dios y su carácter. No puedo promover un Dios legalista. Wow. Sí, Señor. Un Dios como el que predica muchos individuos, que está más apasionado en que el individuo guarde la ley para poder lograr la aprobación de dicho individuo, cuando la gracia de Dios y lo que es el corazón y el carácter de Dios a la hora final del momento es más apasionado por el individuo que por la letra de la ley. Ese fue el conflicto continuo que Jesús tuvo con los religiosos de su época. Que todo el enfoque era la ley, el mandamiento, el estatuto, y cancelar el individuo. Si el individuo no guardaba la ley, el estatuto, no era aprobado. Jesús vino a aplicar la ley sin cancelar al individuo. Por eso el legalismo y la religión tiene esta tendencia, poder sostener la ley, aunque destruyamos al individuo. Y es por eso que usted ve muchos individuos con una falsa santidad, con una falsa pasión por la palabra de Dios, pero cuando usted encuentra la realidad de ellos, es todo una máscara religiosa. Le ponen demandas a las demás personas que ellos ni tan siquiera cumplen. Le imponen estatutos a otros individuos que ni tan siquiera ellos cumplen. Y eso le incomoda grandemente al Señor, porque es iniquidad. Wow. Vuelve el oriento y algo a la salvedad. Y yo estoy bien de acuerdo con esta posición. La gracia de Dios no es licencia para pecar. Eso es. Yo tengo mis áreas de debilidad, yo tengo mis áreas de corrupción, yo puedo tener mis áreas de pecado. A mí no me da vergüenza poder ser transparente con usted, pero perdóneme, yo no me voy a proyectar como realmente no soy. Si le causo amenazas, si no cumplo con sus estándares, lo que quiero que entienda, tengo que ser honesto con Dios primero, para luego poder ser honesto con usted. Sí, Señor. Lo que sí le puedo decir, llevo 25 años en esta trayectoria y el pecado ha perdido poder en mi vida. Ya no soy el mismo de antes. Y el mismo Dios que me liberó de las garras del pecado y del poder del pecado, yo confío que también me librará en el resto de mi travesía. Así que lo que quiero que entienda es descansar en la gracia, en la virtud de la misericordia de Dios, no es licencia para el pecado. Yo tengo que continuamente procurar cómo vencer la iniquidad, cómo vencer la propensión pecaminosa. Óigame, les soy honesto, si no puedo vencerla, lo otro que me queda es apartarme y huir de ella. Hay individuos que al no poder lograr gobierno, eso no te descualifica para la gracia de Dios. Pero entonces tienes que aprender a poner límites y fronteras de exposición. Si usted no puede manejar el dinero de manera piadosa, a lo mejor usted necesita delegar el manejo de dinero a otro. Si usted no puede manejar lo que son los vicios, droga,
entonces tal vez usted necesita mantenerse apartado de esos ambientes. Si usted tiene problemas en la sexualidad, es probable que usted tenga que establecer fronteras entonces con el sexo opuesto o con el mismo sexo. Si no puedo lograr gobierno, todavía Dios me da la opción, genera límites entonces. La finalidad de Dios es que yo pueda llegar a este crecimiento. Tengo libertad de hacer lo que sea, pero no todo me es conveniente. Esa es la verdadera libertad. Yo he ido descubriendo en mi relación con Dios, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Pero si yo le doy libertad a este cuerpo humano lleno de propensión de iniquidad, por eso el Dios que usted le sirve no es un Dios de reglas y mandamientos, es un Dios de amor. Porque cuando usted va descubriendo la finalidad del mandamiento, no es otra cosa preservarte de la naturaleza inicua que opera en ti. El mandamiento no es para él, el mandamiento es para preservarme a usted y a mí. Porque lo que quiero que entienda es, como tenemos la propensión y la naturaleza inicua operando en nosotros, pues tenemos la relación con Dios, pero también Dios nos pone mandamientos y fronteras para que contrarrestar la naturaleza inicua y crear lo que se llama homeostasis, que es balance. Cuando yo logro ese crecimiento, me doy cuenta que entonces no aplico, no vivo el pecado, no porque el mandamiento me lo ordena, sino lo hago por amor a Dios, por amor propio, por amor a mi prójimo, porque el pecado y su violación es agresión contra Dios, contra mí mismo y contra mi prójimo. O sea, ¿qué lógica puede hacer el que yo cultive destrucción y angustia para mí? Eso raya en la salud mental. Estoy loco. Cuando usted crece en ese aspecto, se da cuenta, los mandamientos que Dios me da es para preservarme de mi peor rival, de mí mismo. ¿Cuántas veces yo no he anhelado cometer el pecado? ¿Cuántas veces yo no me he atraído por el pecado? ¿Cuántas veces yo no me he sentido seducido por el pecado? La propensión está en mí. Pero la victoria es que aunque mi carne desea iniquidad, aunque mi corazón apele por la iniquidad, hay un gobierno. Aunque me agrada y me atrae la corrupción del pecado, más me agrada y me atrae obedecer y honrar a Dios. La Biblia llama eso crucifixión. Por eso el individuo necesita ser honesto con su naturaleza. Porque ser honesto con mi naturaleza es yo reconocer que aunque amo a Dios, hay áreas donde el pecado me seduce. Hay áreas donde la iniquidad invita a que cambie de lealtad. Y si yo como creyente no soy honesto sobre esa realidad, ¿cómo entonces voy a poder ser honesto con Dios para que Él me ayude? Por eso cuando yo voy en oración o usted vaya en oración, una de las áreas más efectivas de la vida de oración es poder hablarle a Dios honestamente acerca de tu propensión inicua. Pero si yo no puedo abrir mi corazón para con el Señor acerca de la propensión inicua que opera en mí, yo voy escondiendo esa naturaleza, voy reteniendo esa naturaleza, involuntariamente le sigo dando poder a esa naturaleza a través del ejercicio del secreto. Y es por eso que el secreto de ese conflicto, el que yo guardo, el que yo inhibo, puede apoderarse de mí y terminar descualificado. Por eso es que la Escritura dice, la iniquidad, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado concibió mi madre.
tiene que entender, la iniquidad es parte intrínseca de la naturaleza humana, pero no va a ser tu gobierno de tu naturaleza humana. Por eso es normal que a un creyente le vengan malos pensamientos, que aunque uno alabe a Dios y adore a Dios, en un incidente o diferencia quisiera estrangular, escocotar o pasarle el carro por encima a alguien. Yo sé que a usted no le pasa porque la gente de Coamo está más cerca de Dios que lo que vive en San Juan. Pero lo que quiero que entienda, en mi caso, yo tengo esos conflictos. Quisiera agredir, quisiera devolver mal por mal, quisiera aplicar ojo por ojo y diente por diente. Esa es la naturaleza de mi carne, pero la naturaleza del espíritu, de la mente de Cristo me dice, no, hay otra naturaleza. Ejerce la contranaturaleza. Al mal devuelve con bien. Al que te aborrece, bendícele. Al que te ultraja, ora por él. Porque lo que Dios está buscando es cultiva la nueva naturaleza que va a gobernar la vieja naturaleza. ¿Cuántos hombres y mujeres afectivamente no sienten terminar la relación, abrirse a una relación de adulterio, abrirse a una relación de fornicación, corromper su estilo de vida? Y Dios aplaude el que dicho individuo, por obediencia a Dios, huyó del pecado. Porque, vuelvo y lo oriento, requiere valentía, requiere temple huir del pecado. Aunque todos los demás te digan que bobo fuiste. No, usted es sabio. Usted es sabio porque la naturaleza del pecado, ¿sabe qué es? Tu pecado te alcanzará. Santo. El pecado tiene una particularidad, que es, el pecado me alcanzará. Pues la única forma de picarle las patas al pecado y que me alcance es atacándolo desde la raíz. Y la iniquidad tiene mucho que ver con la raíz. ¿Van entendiendo estos principios? ¿Qué significa? El que yo ame a Dios no cancela mi propensión pecaminosa. Por eso yo, como creyente, o como líder, o como pastor, o como laico, mi actitud hacia los demás debe ser de clemencia y misericordia. Porque es que, vamos a ponerlo de esta manera, todos somos pacientes de cáncer en remisión. ¿Qué cáncer? Iniquidad. ¿Y qué es remisión? ¿Por qué no hay curación? Porque en el momento que yo me desconecte de la fuente, en el momento que yo le otorgue pasión a mi hombre carnal, de remisión sale otra vez la metástasis. Como esa es la realidad de mi inclinación natural, no espiritual, yo tengo que aprender a vivir con esa realidad. Por eso es que hasta el día de hoy usted ve gente peleando con Adán. Este estúpido Adán, ¿quién lo manda a desobedecer? ¿Quién lo manda a pecar? ¿Por qué fue tan tonto? Mire la crisis existencial y antropológica en la que se meten. No, deja de estar peleando. Esa es la realidad. Eso es lo que te tocó. Pero el Hijo de Dios ya hizo rescate. Porque estamos muy enfocados en lo que hizo el primer Adán, cuando tenemos que estar enfocados en lo que hizo el segundo Adán. Por eso todo está en la visión. Mientras más poder yo le dé a la iniquidad en mi vida, más me identifico con el primer Adán. Mientras más yo cultive el nuevo hombre en Dios, la nueva vida en el Espíritu, más me siento identificado con el segundo. ¿Por qué a Jesús se le llama el segundo Adán? Porque en las mismas condiciones, en la misma tentación, en los mismos estresores,
por no decir peores, dice la Biblia, el maestro fue tentado en todo, pero sin pecado. Mire qué obra magistral. En todo, pero sin pecado. Por eso cuando él habla de poder redimir a alguien, poder rescatar a alguien, poder sanar lo enfermo, poder salvar lo perdido, él tiene autoridad y potestad para plantearlo. Porque él lo vivió en su propia carne. La única diferencia entre usted, yo y él no pecó. Por eso es que la actitud de Jesús para con todos nosotros, sus hijitos, sus cohermanos y coherederos, es esta: acercaos al altar de la misericordia, el cual obtendréis y hallaréis oportuno socorro. Porque él sabe manejar vulnerabilidad. Y es por eso que estoy haciendo mención de esta introducción, porque la primera introducción es con todo y propensión de iniquidad, o con toda y naturaleza inicua gobernándote, sígueme. Sígueme. Si usted analiza la congregación de Jesús, de esos 12 discípulos, esos 12 congregantes, esas 12 ovejas, ninguno pasó la prueba. Un pastoreo, un discipulado personalizado, exhaustivo, exclusivo, de 3 años y medio, y todos se colgaron en la materia. Esto es lo irónico del Dios que usted le sirve, que Él se siente sumamente atraído a personas que están canceladas, colgadas, descualificadas. Hay una virtud en la persona descualificada, que sabiendo que dicha persona está descualificada, no es digna, el maestro aún así lo comisione, logra convertirlo de una condición de indigno a una de dignidad, no por los méritos de ese individuo, sino por su gracia, su misericordia, su amor. Y eso lleva a dependencia perpetua. El hombre o la mujer en Cristo quedan en una relación de dependencia perpetua. Por eso cuando la mujer adúltera entró en casa de Simón el fariseo y sin permiso alguno se abalanzó en los pies de Jesús y empezó a llorar en sus pies, la crítica de la jerarquía y la élite religiosa del momento fue una actitud de juicio. Esa mujer está descualificada. También hicieron juicio acerca del Mesías. Si este fuera profeta, supiera la clase de mujer que es esta y no permitiría que le tocara. Pero como dije al principio, y para apoyar mi argumento, Jesús no vino a cancelar al individuo, vino a rescatar al individuo. El énfasis no puede ser el pecado, tiene que ser el individuo, porque tú rescatas al individuo y el pecado se va debilitando. Pero si yo me enfoco todo en el pecado y la iniquidad, cancelaré al individuo. Por eso Jesús tenía esta virtud de hacer de los más indignos los más celebrados. Porque cuando le cuestionaron acerca de la mujer, y esto no fue una declaración verbal abierta, la Biblia dice, esto era lo que transitaba en los corazones de aquellos hombres.
Jesús le dijo al principal de la casa: Simón, algo tengo que decirte. Yo entré a tu casa y no me diste un beso. Mas esta mujer no ha parado de besar mis pies. No enjugaste mis pies con agua, ni tan siquiera lo lavaste, que era una costumbre social. Mas esta, con sus lágrimas, me los ha regado. Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Y por eso le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Ella no hizo ninguna confesión. Ella no hizo ninguna declaración verbal o escrita. Pero si usted ve, la actitud de ella fue la declaración verbal, la declaración de su condición y el reconocimiento de dónde estaba. En lo que a Dios se refiere, al ella humillarse, Dios la ensalzó. Santo. A pesar de toda la crítica que la mujer fue sometida y Jesús fue sometido, porque los fariseos dijeron: ¿y quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este para decir tal cosa? Jesús le insistió a la mujer: vete en paz, tu fe ya te salvó. Y la despidió en paz, mientras aquellos seguían en crisis. Y lo más extraordinario y magistral es que Jesús le dijo: vete en paz. Pero también le dijo: vete y no peques más. O sea, con esa experiencia de redención, de misericordia, lo que le dijo: ¿ves el trato que te estoy dando? ¿Ves que tú eres más valiosa que tu conducta? ¿Ves que tú eres más estimada que tu historial? No te enfoques en el síntoma. Vete a la raíz. Vive para Dios y abandona el síntoma. Y esa es la crisis que muchas religiones en el día de hoy tienen. Todo el enfoque es al síntoma, pero no van a la raíz. Así que lo que quiero que comprenda es: la iniquidad es parte de mi naturaleza humana, pero no va a gobernar mi naturaleza humana. La iniquidad no va a desaparecer en mí. La propensión siempre está presente. Por lo tanto, tengo que cultivar la nueva naturaleza. Ya está la nueva naturaleza en ti, pero tú vas a cultivar la nueva naturaleza en ti. ¿Cómo se cultiva? En obediencia, en cambiando tu estilo de vida, en cambiando tus apetitos, en cambiando los designios de tu corazón. Usted va cultivando la nueva naturaleza. Por eso es que es una dinámica progresiva, no es instantánea. Mientras más esa nueva naturaleza va creciendo en usted, usted ve que Dios lo recluta y lo envía nuevamente hacia donde usted era antes. Porque ser luz del mundo es de donde Dios te sacó, Dios vuelve y te reenvía, pero ahora con gobierno. Esa es la mejor forma de que una luz alumbre. Donde hay oscuridad, donde mejor alumbra la luz es en la oscuridad. ¿Para qué yo quiero alumbrar donde hay otras lumbreras? Si lo que Dios me pide es ser luz en la tiniebla, lo cual significa el creyente tiene que tener la madurez para poder relacionarse ahora con las tinieblas, porque una vez estuvo bajo tinieblas, pero ahora está bajo el gobierno de la luz. Amén. Pues no es que usted sea copartícipe de los delitos o de los estilos de otra persona, es que es necesario que usted sea luz en medio de dicha oscuridad. Por eso no es sorpresa que Dios te ubica, te planta, te expone entre tinieblas y no cambia tu ambiente, porque mientras tú puedas crecer y germinar en ambientes hostiles, estás evangelizando con tu presencia. Usted ve que toda la gente que crece, pues yo quiero servir de lleno al Señor. Quiero crearme un Edén
ven alrededor mío y la verdadera intención de Dios, no, yo te necesito en medio de la enfermedad. Por eso un empleo secular en realidad es una plataforma magistral evangelística. Si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Rubén, ábreme aquí, papá. Si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, no pelee en que Dios le cambie el ambiente. Al revés, hazme crecer y germinar en este ambiente. Señores, que hay mucha corrupción. Es que hay mucha corrupción, hay mucha tiniebla, hay mucha maldad, hay muchos conspirando en contra mía. Mientras usted esté siendo luz en medio de territorio tenebroso, lo que conspiren contra ti, con mi consejo no contarán. Oye, Dios no te va a enviar a territorio talibán si no manda unos drones, si no manda inteligencia, si no manda unos Navy SEALs, si no manda una coraza. Te manda blindado. Por eso los que conspiran contra ti no prosperan. Si Dios los tiene que neutralizar, que es el lenguaje que utilizan, los neutraliza. Si los tiene que someter bajo tu mandato, los somete. Si tiene que generarle confusión a sus planes que tenían para... Dios trastorna el consejo del enemigo, porque para Dios es más estratégicamente importante mantener la lumbrera en territorio tenebroso. Aleluya. Gracias. Así que el que esté orando porque sácame de aquí, cambie la oración. Porque lo que Dios te está diciendo allá arriba es: vas a crecer aquí. ¿Verdad, Rubén? Vas a crecer ahí. ¿Entienden cómo Dios trabaja esto de la naturaleza inicua? Segundo principio, Salmo 66, verso 18, el cual declara: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. ¿Qué está declarando este principio? Mucho cuidado de no caer en la trampa de yo consolarme y saciarme con iniquidad en lo íntimo de mi corazón. ¿Qué significa esto? La iniquidad, como mencioné, es la propensión en nuestra naturaleza hacia lo malo, hacia lo negativo. Yo tengo que aprender a vivir con esa tendencia. Pero otra cosa es yo cultivar una motivación inicua y darle entrada en mi corazón. Por eso es que para Dios es tan importante, y ve esa realidad cuando Samuel fue enviado a la casa de David para ungirlo como rey. Y cuando Samuel ve a uno de los hermanos de David, dice él para él mismo, porque el joven era de gran estatura, buena presencia, imponente. Y Dios lo que declara es: no te asombres o te maravilles por el chasis de afuera, porque por dentro es un limón. Es como el negocio y perdone el planteamiento, yo sé que no eso es de mucho, pero hay algunos que esto le ocurre, de vender un carro usado que se ve súper por fuera, pero por dentro es un limón. Dios le dijo a Samuel: ese individuo tan formidable le falta temple adentro. Porque Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón.
Así que cuando hablamos de iniquidad como motivación del corazón, el creyente no puede dar espacio a consolarse en el pecado, ni meditar y cultivar consuelo en la iniquidad. Porque si se da cuenta, el pecado es la conducta manifiesta. La iniquidad es la conducta intrapsíquica que está operando adentro. Ningún comportamiento se da por fuera hasta que primero no se materializó por dentro. Así que si yo puedo corregir la tendencia pecaminosa afuera, es porque tuve oportunidad de lidiar con ella a la raíz en el corazón. Por eso yo cortar con la conducta inicua sin trabajar la motivación del corazón sigue siendo legalismo. Porque yo estoy cumpliendo la ley y no cometiendo infracción porque la palabra lo dice, pero no purifiqué mi corazón. Eso es un legalismo. La intención de Dios es que yo pueda purificar mi corazón para que entonces de manera natural y espontánea yo cumpla la ley. Por eso es que la Escritura dice, vendrá estos días donde ya escribiré mis mandamientos no en tablas sino en vuestras mentes, no en piedras sino en vuestro corazón, y andarán en mis estatutos y andarán en mis mandamientos. Será una relación espontánea, no será una relación mecánica. Así que cuando, por ejemplo, yo detecto iniquidad en mi corazón que me ocurre continuamente, yo peleo severamente con esa naturaleza. Rubén, a veces me encuentro consolándome en el pecado, fantaseando con la iniquidad. Despierta, ¿qué pasa contigo? La propensión. La propensión. Y me hablo a mí mismo, esto no es correcto. Y me reubico y me reposiciono. Esto no es parte de mi naturaleza. Esto no es parte de mi verdad. Aunque me atrae, no lo quiero. Aunque me llama la atención, lo cancelo. Mi lealtad es para con Dios, para con mi Cristo, para con mi familia, para con mi persona. Por lo tanto, cancelo el poder de la iniquidad en mis miembros. Hay episodios donde yo venzo la iniquidad como motivación con mucha severidad. Y hay otros momentos que venzo la iniquidad como mi motivación con gran llanto. Por eso cada individuo tiene que trabajar la iniquidad según su referencia. Porque lo que para ti tal vez es inicuo, para mí es un bombito al pitcher. Pero mi fragilidad, que es severa, para ti tal vez no sea fragilidad. Al final del día, el que es responsable de manejar dicho material frágil es usted y soy yo. Por lo tanto, ¿cuántas veces esa naturaleza cae en mí? Y si se da cuenta, hago mucho énfasis en poner responsabilidad en mí primero antes de adjudicarle culpa a el diablo. Porque en verdad le digo, el diablo como ladrón, como padre de mentira, ese ministerio, esa capacidad solamente me puede devorar si yo le abro la puerta. Tiene que haber complicidad. Por eso en mi caminata personal con Dios, yo sé que existe un adversario, pero si yo logro enfrentar el mayor adversario que Satanás, que es mi naturaleza y yo mismo, ya tengo a este derrotado fuera de mí. Porque su influencia está basada en mi desconocimiento. Su poder está basado en mi debilidad, que no le someto a Dios. Pues mientras más yo cultive esa dependencia en Dios, yo puedo entender por qué Jesús dice, y nada del enemigo te dañará. Por eso el otro día estaba yo en una iglesia pentecostal
Y tuvimos una bendición y la persona que estaba dirigiendo al terminar, ahora prepárese porque con esta bendición viene ataque del enemigo. Y yo le quité el micrófono y le digo, ningún ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque donde está la bendición de Dios, el enemigo no va a poder entrar. Usted cancele esa mentalidad, porque es como declarar, darle puerta abierta a que el enemigo le azote. No, la bendición de Dios no se queda limitada al templo. Sale fuera de mi casa, sale fuera de los contornos de esta iglesia. Me alcanza en el trabajo, me alcanza en mi estilo de vida, me alcanza entre mi familia. ¿Qué usted hace meditando en lo que es una persecución? Por eso usted ve muchos cristianos con ideas persecutorias. No se pueden gozar ni tan siquiera la bendición porque están más pendientes del palo que van a coger allá afuera. Es una doctrina equivocada. Yo pasé por ahí, me tuve que desintoxicar de esa basura y darme cuenta que eso es una mentira. A veces hasta echaba de menos la tribulación. Pues como me acondicionaron a eso, a coger palo, me instruyeron y me adoctrinaron en el estilo de vida, bendición y palo, bendición y ataque, bendición. No, he descubierto otra doctrina no predicada por hombres, que la bendición me alcanza, la bendición permanece, la bendición se establece en mi vida. Puedo vivir la vida abundante que Cristo me prometió. Amén. Amén. Porque el enfoque no puede ser Satanás, tiene que ser Jesús. Así que cuando usted se encuentra en estos conflictos donde la iniquidad se está cocinando en tu corazón, e inclusive puede madurar, inclusive puede crecer, Dios le ubica la responsabilidad de cancelar, destruir dicha motivación, dichos designios a mi persona. A mi persona. ¿Cuántas veces yo no he tenido tentaciones con el sexo opuesto y empiezo a construir un designio malvado? Y yo me doy cuenta. Y yo entro en ser transparente con Dios. No voy a corromper esa relación con esa persona. Aleluya. Yo soy hombre de un solo Dios. Yo soy hombre de una sola mujer. Yo soy hombre de una sola palabra. Yo me hablo y me reubico en esa referencia para que mis pasiones, mis apetitos, mi lucha no me venga a decir a mí, yo soy un hombre para toda otra relación. No, soy un hombre de un solo Dios, de una sola mujer, de una sola familia. Ese es mi designio, esa es mi decisión, esa es mi determinación. Y no existe demonio en el infierno que me pueda mover de dicha postura. De cómo destruyo el designio que se está cultivando en mí. Por eso usted tiene que, cuando maneja la iniquidad y la motivación de dicha naturaleza inicua, usted tiene que estar en un estado de autovigilancia. Dígalo conmigo, autovigilancia. ¿Qué significa? Usted continuamente monitorea por dentro las motivaciones. Si lo que voy a hacer lo hago para el Señor o por casualidad lo hago para reconocimiento. Si el ministerio que llevo a cabo lo hago para el Señor o para bien propio. Si estoy buscando servir o ser servido. Eso es bien importante yo escudriñarlo. Si realmente Dios es el centro de mi corazón o otras agendas. Oiga, y si las descubre, como yo las he descubierto, no se sienta mal. Es normal que lo ocurra. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es como la cebolla cuando la están descascarando. Usted encuentra una iniquidad, la remueve y la echa al zafacón para encontrarse con otra capa más adelante y la remueve y la quita y la echa al zafacón hasta que el corazón esté limpio. Es lo que la Biblia llama santificación. Santidad es una identidad. Santificación es un proceso.
Mi Dios es santo porque esa es su identidad. Pero yo estoy siendo santificado, que es un proceso dinámico, continuo y perpetuo. Usted nunca se detiene a crecer en santificación. Por eso es que en Apocalipsis habla, el que sea santo, santifíquese más. Habla de un proceso, habla de un dinamismo. Y el que sea injusto, siga siendo injusto. Porque es que si la motivación no es la correcta, usted de momento no puede ser híbrido. Usted no puede comenzar la travesía con un 50% de santidad o 50% de iniquidad, porque el proceso te va a llevar a terminar en iniquidad. O es o no es. Por lo tanto dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué lo declara el salmista de esta forma? Porque ya de entrada Dios ve, está comprometida la motivación. O sea, la oración no va dirigida al recurso a Dios. Esa plegaria, esa devoción, va dirigido a mi iniquidad, a mi apetito, a mi necesidad. No es una ofrenda para Él, es para mí. Por eso cuando Dios vio la ofrenda de Abel y vio la ofrenda de Caín, lo que vio fue la motivación. Porque yo puedo ofrendar algo a Dios, pero ¿y si la motivación no es correcta? Jesús nos dio cátedra sobre esa realidad. Vio a todas las personas dando sus limosnas al templo. Y también vio a la viuda que dio 2 céntimos. Y Jesús le dijo al líder religioso del momento, ¿ves este ejercicio de limosna? Todos esos que dieron y pasaron, dieron de los que les sobraba. ¿Cómo él tuvo acceso a una información tan confidencial y tan privilegiada? Porque Dios lee el mundo de la motivación. Sin embargo, dijo, usted ve esa mujer, esa viuda, las 2 blancas que entregó en la limosna, ha dado más que todos los demás que está aquí. O sea, cuantitativamente la transacción no cuadraba. Porque el enfoque era, mientras más se da, interpretaban, más compromiso, más entrega, más compromiso con la obra, con el templo. Cuidado. Porque el yo dar en abundancia no significa compromiso con Dios. Ese ejercicio puede ser compra de influencias. Ese ejercicio puede ser el depósito para que me retornes un favor. Mire lo que son las motivaciones. Por eso es que la Biblia habla mucho sobre este ejercicio del dar, el cual, ¿verdad?, me extraña que no se haga tanto énfasis en el aspecto cualitativo y más en el cuantitativo, que tiene mucho que ver con actitud. Voy un poquito más lejos y sin quitarle ninguna autoridad y potestad al pastor Rubén, que es la figura principal. Pero si no puedes dar con gozo, mejor no des, y no se te contará como infracción. En lo que cambias el designio. Porque si yo doy sin cultivar gozo y no estoy planificando cambiar mi actitud, yo doy, pero doy con protesta.
Si yo tengo que cambiar mi actitud, lo que quiero que entienda, hay gente que da y son más pobres de lo que imaginan. Y no tiene que ver o estar asociado con economía. Está asociado con actitud. ¿Cuántas veces gente en mi propia, iglesia donde apoyo, le tuve que orientar? No puedo permitir que dé con esa actitud. No le puedo inclusive permitir que diezme con esa actitud. Porque cuantitativamente ofrendaban y diezmaban, pero cuando la crisis tocó, no era para Dios. La crisis sacó a la luz: Señor, y yo te di esto, ¿y qué pasó ahora que no tengo? Eso es una actitud transaccional. Yo doy y yo tengo derecho a una opinión, a imponerme. Eso es comprar influencia. O hay gente que se le ve la motivación, que dan esperando algo a cambio, urgente. Y hay predicadores que trabajan de esa forma, ese manipuleo. Y lo que Dios está buscando es la motivación, la motivación, la motivación, la motivación. Así que al final del día el conflicto no es la ofrenda, es la motivación de cómo doy la ofrenda. Porque el ofrendar no se limita a lo económico. Yo ofrendo mi tiempo cuando estoy aquí. Yo ofrendo mis recursos cuando estoy participando en una actividad. Yo estoy ofrendando cuando yo doy la mano en necesidades al prójimo. Usted está ofreciendo sus energías, su tiempo, su descanso, su salud. Eso Dios lo ve. Y es más que lo monetario. Por eso el secreto de una vida próspera, en lo que a Dios se refiere, tiene que ver mucho con el principio, que es: busca el reino de Dios y su justicia, que es la naturaleza totalmente diferente a la naturaleza de iniquidad. Tiene mucho que ver con carácter. Mientras más yo cultive justicia, Dios dice, todo lo demás te viene de camino. Aleluya. Porque si puedo ser justo en lo poco, no hay riesgo de injusticia en lo mucho. Eso habla de un plan cualitativo. Por eso ahorita no está mal. Ya hay mucho revolú y muchas cosas locas por ahí. El evangelio es muy sencillo. Nosotros somos los que lo distorsionamos. Y tercer ordenamiento y principio, Salmo 119, verso 133, el cual declara: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por eso la forma de yo destruir el que la iniquidad se enseñoree de mí es a través de la confesión. Por eso yo admiro mucho otra religión que, aunque no compartimos los mismos principios, este principio lo utilizan de manera bien efectiva. Tienen una recámara en madera donde entra el individuo con su conflicto, una pared divisoria, inclusive una cortinita bien bonita para no es necesario ver la cara del afectado. Y al otro lado está el recurso pastoral. La persona confiesa, que no es otra cosa, una liberación
de lo que hay escondido en su alma. Y a través de dicha liberación y expresión, ya se liberó el que la iniquidad se enseñoree de mí. Lo mismo lo puedo hacer yo en mi relación con Dios. A lo mejor no necesito la recámara de madera, pero lo puedo hacer en el altar de la privacidad, en mi cuarto secreto, donde aunque nadie ve, Dios ve. Una de las maneras de poder lograr limpiar el corazón y de que la iniquidad no se enseñoree de mí es lavando mi corazón. Para lavar un carro, por ejemplo, le pregunto yo, si el carro está sucio, ¿usted le tira morol encima a las gomas de ese carro sucio? No. Eso es fatal. Si ese carro está sucio en la pintura, usted le pasa un plumerito, ya le saqué el polvo aunque esté sucio. Necesita primero remover la inmundicia. Un pañito, un jabón, agua, cepillo. ¿Entiende el ejemplo? Lo mismo en la vida devocional. Yo necesito un pañito, un jabón, un agua. Y esto es yo confesar la corrupción que me está estorbando, yo confesar la inmundicia que se está cocinando dentro de mí y lavarla con la palabra. Lavarla con el jabón, que es el Espíritu de Dios. Y eso se hace a través de la confesión. Por eso la persona que lleva esto como un estilo de vida y una rutina, continuamente logra gobierno sobre la naturaleza inicua. Dios lo traduce un hombre o una mujer vertical, donde no hay corrupción, donde hay temple, donde hay integridad. Porque aunque lucho con pasiones, la determinación final siempre es justicia. Justicia. Y con esto es que quiero concluir. El antídoto contra la iniquidad es justicia. Ser justo. ¿Qué es justicia? Que yo no haga nada indebido, sea por conciencia o por omisión. El otro día me encontré un conflicto bien serio porque planifiqué estar en una actividad sin conocer que ya la tenía la fecha comprometida y puse 2 actividades el mismo día a la misma hora. Y usted sabe que los pastores no tienen mucha misericordia con esos errores de los predicadores. Más que Rubén, que me ama. Pero aún así ni me atrevo ni por error a hacerle a eso. Y tuve que hablar con el líder y pedirle disculpas, asumir responsabilidad, ofrecer otras alternativas de recursos. Eso no resuelve la crisis a la que expuse involuntariamente a ese pastor. Y el Espíritu Santo me decía, tienes que ser justo, tienes que ser justo. Y una de las cosas que me alumbró el Señor es, habla con el líder, llámalo, y voluntariamente ofrécete a costear el recurso, como forma de enmendar la falta. Aunque no fue mi intención, fue por omisión. Dios busca justicia. El pastor, me ofrezco voluntariamente a costear el recurso. Páseme a mí la factura, yo puedo llegar al sitio y entregar el sobre al recurso. El pastor quedó tan ministrado con esa actitud. Tranquilo, hermano, el ministerio ya hizo provisión y lo vamos a volver a otra vez a consultar y reclutar. Si ellos me liberan de la deuda, soy libre.
sino tengo que ser justo, restituir conforme al daño. No fue mi intención, pero mi omisión causó daño. Por eso vivir justicia significa conciencia interpersonal, que es, no basta con yo velar cómo yo me siento, es como otros se sienten. Porque si se da cuenta, el recurso más precioso del Evangelio no es este templo, no es la tarima, no es los recursos visuales o de audio, es usted, el individuo. Podemos estar debajo de una palmera y el recurso más importante está allí, el individuo. Por eso es tan importante educar al individuo sobre la naturaleza de su Dios, que es justicia, porque la justicia es lo que cancela la iniquidad. Se resume en este principio: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, esto es lo que Él quiere decir, y con esto concluyo. Si la forma en que yo me trato a mí mismo es de agresión, de corrupción, de insensibilidad, de falta de respeto a mi propia persona, no es sorpresa que de manera espontánea no respete a mi prójimo y mucho menos a Dios, el cual no puedo ver. Si ese conflicto yo lo experimento, yo tengo religión, no una relación. Porque lo que el principio me dice es cómo yo puedo decir que amo a Dios, el cual nunca he visto, y aborrecer al hermano al cual veo continuamente. Eso es injusticia. Por eso, y perdone, con esto concluyo, me quiero ir, pero no me pueden dejar ir. Cuando Juan el Bautista vino y se manifestó, la Biblia declara que vino en caminos de justicia. No había forma de comprar su testimonio. No había forma de persuadirlo a que se comprometiera con los religiosos de su época. Por eso la gente acudía donde él. ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? A los centuriones, confórmense con su salario, no hagan extorsión. Justicia. A los reclamadores de impuestos, no cobren más de lo debido. Y al rey Herodes tetrarca, no te es conveniente tomar la mujer de tu prójimo. Su justicia le costó la vida. Pero Jesús mismo declaró: no hay mayor profeta en el reino de los cielos como Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Está hablando de ti y de mí. Porque él tuvo que venir anunciando ese camino. Usted y yo no lo venimos anunciando, lo vivimos como anuncia, que es muy diferente. Por lo tanto, si usted está padeciendo, sufriendo, luchando con la iniquidad, hay solución, hay un manejo. No genere la expectativa equivocada de cancelar dicha naturaleza. No va a desaparecer. Va a caminar contigo hasta el día que el Señor te llama a su presencia. Te basta con ser dueño de esa naturaleza. Por eso es tan importante que a la naturaleza de iniquidad usted la nutra con la nueva naturaleza, que es meditar en la palabra, meditar
en el mandamiento, meditar en el estatuto, porque la meditación es una reprogramación mental, es una reprogramación afectiva. Y voy sustituyendo lo malo por lo bueno. Voy sustituyendo el viejo hombre por el nuevo hombre. Y según vaya cultivándolo, el nuevo hombre sale de manera espontánea. Así que le invito en esta mañana a que todo conflicto de iniquidad que le pueda ser de tropiezo, derrámelo y entréguelo al Señor. Aleluya, sí, Señor. No deje que le gobierne, no deje que le estropee. Sí, Señor. Y el residuo que te quede, aprende a vivir con Él, sin permitir que Él te gobierne. Eso es así, Dios le bendiga, Dios le guarde. Señor. Le invito a estar de pie.